¿Qué, qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Bruno Alejandro Acosta Lucero, soy médico de Red Médica Segura y el día de hoy vamos a revisar un tema bastante complejo e importante en la medicina, que es la tromboembolia pulmonar, que es una complicación realmente de varias situaciones médicas a nivel cardíacas y pulmonares que se van a ido formando, pero que de alguna forma, si no se controla a tiempo, puede ser con un desenlace fatal. Entonces, para empezar, vamos a definir claramente qué es un trombo, una trombosis, y qué es un émbolo. Una trombosis es la formación de una masa anormal dentro del sistema vascular, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, a partir de los componentes sanguíneos del mismo animal vivo o del mismo cuerpo humano. O sea, que dentro de las mismas células que tenemos en los vasos sanguíneos, por alguna razón, se forman, se unen y forman una masa anormal. Y el émbolo como tal es el bloqueo de la arteria principal del pulmón o una de sus ramas por alguna sustancia que ha viajado desde otra parte del cuerpo, o sea, que migra a través del torrente sanguíneo y pues se localiza en alguna parte en particular y que puede ser bastante dañino. Y entonces vemos como dentro de la tromboembolia pulmonar y de la trombosis venosa profunda, que son enfermedades hermanas por la estasis sanguínea en el área venosa, tenemos tres particularidades en esas patologías. Que hay una estasis venosa, o sea, que hay un cúmulo o un freno de sangre y acumulación de la misma en el área de las venas, una hipercoagulabilidad, que obviamente condiciona la formación de estas masas, y un daño endotelial, que si hay un daño endotelial, tiene una limitez del movimiento del flujo sanguíneo en esa parte dañada. Y entonces vemos como les comentaba, tenemos el émbolo que se bloqueó del vaso por un material que se disuelve la sangre y que va a un entrabamiento de partículas insolubles en la circulación, las cuales estas partículas pueden ser de tres tipos, pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Sólidas, la más frecuente o la formación más frecuente es la trombosis venosa profunda, que normalmente ocurre en los miembros pélvicos, en las células neoplásicas, alguna situación séptica o incluso el talco, por ejemplo. El talco es una partícula que, como la, como la cocaína, que son en polvo, que si se acumula, forma una acumulación de partículas insolubles sólidas. La parte líquida, por ejemplo, podría ser el líquido amniótico, el embolismo graso, etcétera. Y la parte gaseosa, pues, por ejemplo, el embolismo aéreo que ocurre en personas que practican buceo. Y entonces vemos que es la tercera causa más común de muerte por alguna enfermedad vascular, lo cual es muy importante porque pues si notáramos las causas más importantes relacionadas a los vasos sanguíneos, la formación de esta puede ser bastante frecuente si no tenemos un buen control de nuestras patologías vasculares, siendo que la insuficiencia venosa es una de las patologías más comunes a nivel federal e internacional. Entonces, teniendo eso como muy presente, podemos darnos una idea de cómo es que si no lo controlamos a tiempo puede terminar muy mal. Tiene una incidencia anual mundial de 39 a 115 casos por cada 100,000 personas. Es de mayor incidencia en mayores de 55 años, tiene una incidencia 8 veces mayor en mayores de 80 años y causa alrededor de 300,000 muertes al año en Estados Unidos. Hay mayor prevalencia en hombres que en mujeres con una relación de 2 a 1 y también pueden ser provocados o no provocados. ¿Qué quiere decir esto? Provocados, que se conocen los factores de riesgo que condicionan a esta enfermedad, los cuales, los más comunes o los más importantes, es el tabaquismo, siendo el número 1 en la mayoría de las enfermedades pulmonares, los antecedentes de trombosis venosa profunda, como les comentaba, de los miembros pélvicos, cirugías recientes que pueden condicionar a la inmovilidad y por lo tanto a la estasis sanguínea, traumatismos, obesidad, embarazo, el uso de anticonceptivos orales o el uso de la terapia de reemplazo hormonal, viajes aéreos de larga duración, cáncer o incluso factores hereditarios en donde hay mutaciones en diferentes factores de la coagulación que provoquen que se forme esa patología. Los otros, si no son provocados, es que sean idiopáticos, que no se conoce cuál es el factor de riesgo que condicionó a esto y que por tanto se tiene que investigar más. Como les comentaba, dentro de los factores de riesgo, tenemos ver si el paciente cumple con esos factores de riesgo o hay un antecedente de esta patología en su historial clínico y por lo tanto ver si existe la presencia de la tríada de Virchow o Virchow, que es lo que acabamos de mencionar. La estasis sanguínea, la disfunción endotelial
y el estado de hipercoagulabilidad. Que en el estado de hipercoagulabilidad pueden ser enfermedades adquiridas o enfermedades heredadas. Por ejemplo, cuando hay una mutación en el factor 5 de la cascada de coagulación, el cual es una mutación en un gen que condiciona a esta patología. Entonces, se requiere que un diagnóstico precoz requiere de la sospecha de una triada de Birkhoff para poder delimitar que realmente estamos ante un caso de tromboembolia pulmonar. Y entonces vemos cómo hay algunos, o sea, dentro de estos factores de riesgo que acabamos de ver, algunos tienen más relación con alguno de los puntos de la triada de Birkhoff, en donde vemos que, por ejemplo, la inmovilización genera mucha estasis sanguínea, estasis venosa, pero poca lesión vascular, ¿no? Vemos que, por ejemplo, la cirugía tiene más lesión vascular y menos de las otras dos. Entonces, vaya, cada uno de los factores de riesgo puede condicionar a que se forme en mayor proporción o en menor proporción alguno de los 3 puntos de la triada. Pero al final, completar esta triada nos puede ayudar a sospechar claramente en un caso de tromboembolia pulmonar. La fisiopatología, como les comentaba, involucra los factores de riesgo que ya mencionamos, con la formación de la trombosis venosa profunda de los miembros pélvicos o los miembros inferiores, que normalmente se localiza en los vasos iliofemorales, que esto va a condicionar que ese trombo viaje desde los miembros pélvicos hasta la parte pulmonar, generando la tromboembolia pulmonar. Y vemos que puede tener consecuencias hacia adelante, o sea, hacia donde se dirige la sangre, que es hacia el pulmón, que en este caso tendríamos que localizar y numerar el número de embolismos, si es un embolismo único, múltiple, difuso, cabalgante, para ver si hay una circulación comprometida y si hay un tipo de isquemia o una generación de isquemia, porque esto nos puede condicionar a un infarto pulmonar o un dolor pleural súbito, que es una de las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente, que si no se corrige a tiempo termina en un colapso, se colapsa en la vía aérea por la formación de atelectasias, y entonces zonas con buena circulación van a generar mala ventilación. Entonces, esto va a condicionar que haya hipoxemia y donde la relación ventilación-difusión pues esté aumentada. Entonces, eso es la consecuencia hacia adelante. Pero hacia atrás, hacia la parte del corazón, en particular el ventrículo derecho, que es de donde emergen las arterias pulmonares, pues hay un aumento de la fuerza de la contracción del ventrículo derecho, porque hay hipertensión pulmonar. Y esto va a generar que se dilate el ventrículo derecho, que al dilatarse genera una patología llamada cor pulmonale, en donde hay una insuficiencia cardíaca de este ventrículo, hay formación de microinfartos y la liberación del péptido natriurético auricular. Entonces, es muy importante. Vemos en esta imagen cómo hay un ciclo en donde desde un incremento de la poscarga cardíaca genera diferentes fenómenos. Recordemos que el corazón tiene un gasto cardíaco, que el gasto cardíaco es la multiplicación del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y ese volumen sistólico va a depender de 3 cosas: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es la fuerza o la presión que se ejerce en el ventrículo al momento de llenarse. La poscarga, la fuerza que tiene que vencer ese ventrículo para poder eyectar la sangre, y la contractilidad, la función muscular de esas fibras musculares cardíacas, en donde las fibras musculares cardíacas tienen 2 propiedades, que son elásticas y distensibles. Elásticas, que se pueden elongar a la proporción que uno guste o que se pueda, pues, y distensibles, que se pueda regresar a su forma original. Entonces, al haber un aumento en la poscarga, va a generar una dilatación del ventrículo derecho, lo cual va a condicionar a una insuficiencia de la válvula tricúspide, que es la que se encuentra en esas cámaras cardíacas, lo que va a aumentar la presión o la tensión de las paredes del ventrículo derecho por una activación neurohormonal y una inflamación miocárdica, que eso va a condicionar que entonces el corazón necesite más oxígeno porque ya no está funcionando correctamente. Entonces aumenta la demanda de oxígeno y por lo tanto hay un shunt intrapulmonar auriculoventricular, lo cual va a generar hipoxia y va a generar isquemia. Y entonces la contractilidad cardíaca de ese ventrículo va a estar disminuida y por lo tanto la salida de la sangre de ese ventrículo va a estar disminuida, y la precarga del ventrículo izquierdo, como está comprometida por el shunt de aurículas y ventrículos, va a generar que disminuya esa carga y por lo tanto la salida cardíaca pues va a estar mal, porque no va a haber la presión suficiente ni la cantidad de sangre suficiente, porque algo está generando un aumento de la presión del ventrículo derecho que condiciona esto.
que a la larga eso va a generar que si no hay un correcto flujo sanguíneo del corazón hacia otras partes del cuerpo, pues hay una caída de la presión arterial y por lo tanto hay una disminución en la perfusión coronaria del ventrículo derecho y que por lo tanto la demanda, el otorgar el oxígeno a diferentes partes del cuerpo, pues no se condicione correctamente. Y que esto al final nos va a terminar en que toda tromboembolia pulmonar que no es bien tratada puede terminar en algún estado de choque. Hay diferentes estados de choque. Dentro de ellos, uno de los más importantes es el choque obstructivo, en donde hay una limitante del flujo sanguíneo por alguna obstrucción en particular, en este caso, por una lesión en el ventrículo derecho, por una hipertensión pulmonar, por la formación del émbolo y localizado en el área pulmonar. Que esto, si no se trata a tiempo, pues nos puede llevar a la muerte. El cuadro clínico es muy variado, bastante ambiguo, porque hay muchas patologías que se pueden asociar a esta enfermedad. Por eso es tan importante que los estudios de imagen sean relevantes para poder establecer un diagnóstico correcto y acertado y a tiempo, en donde vemos que el dato más importante y frecuente es la disnea súbita, en el 70% de los casos. Es el signo más frecuente acompañado de taquipnea. Hay otros más no tan frecuentes, como la taquicardia, como la hipotensión cuando es un choque obstructivo, o como el col pulmonale, que como les comentaba, es un aumento de una ingurgitación yugular, un reflujo hepatoyugular y edema periférico. Y otros síntomas que son muy variables y a veces infrecuentes es la tos, la hemoptisis, el dolor torácico, el dolor referido en la pantorrilla o en el miembro y la ortopnea. No es posible confirmar el diagnóstico con el cuadro clínico, como les comenté hace un momento. Se requieren forzosamente estudios de imagen y por lo tanto, esta enfermedad siempre se va a tratar en un segundo nivel de atención, siempre. Por supuesto que en una atención primaria de la salud como la que nosotros realizamos, podemos hacer una exploración física acertada, verificar ciertos antecedentes, hacer cierto interrogatorio dirigido y poder referir al paciente a un segundo nivel de atención. En nuestro caso, cuando hemos tenido el acercamiento a alguna persona con una probable tromboembolia pulmonar, le damos el seguimiento adecuado para que pueda acudir a su sede hospitalaria más cercana o a la que él le convenga, porque es necesario que un hospital sea el centro donde se ha atendido, no en una casa, no en otro lugar, solo en un hospital, por la complejidad de la enfermedad. Sabiendo esto, regresamos al cuadro clínico, que como les comentaba, el 80%, en el 80%, la disnea va a ser lo más común, seguido de un dolor torácico, pleurítico y subesternal, lo cual a veces es difícil de diferenciarlo porque el paciente va a decir solamente que le duele el pecho, y tos, ¿no? Tos y hemoptisis. Y dentro de los signos, pues lo que podemos cuantificar, como la taquipnea, la taquicardia, los signos de trombosis venosa profunda, la fiebre y la cianosis. Y vemos cómo la presentación clínica puede ser, por ejemplo, en un paciente joven y sano, el cual el paciente, que puede ser una de las situaciones en las cuales se presente con nosotros, llega caminando, pero tiene disnea, como que le falta el aire, ligeramente le falta el aire. Y le exploras físicamente, y pues no tiene nada importante. Y la radiografía no dice nada. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿O por qué podríamos decir que es una tromboembolia pulmonar? Porque es un inicio súbito. Inició tal cual, o sea, el cuadro lo presentó de la nada, sin antecedentes, sin nada. Pero lo importante aquí es indagar en un interrogatorio dirigido los factores de riesgo. Porque los factores de riesgo nos van a orientar un poco a que sea esta patología o sea otra. Ahora, en un paciente hospitalizado con comorbilidades, que es el que más frecuentemente se puede presentar una cosa de estas, pues, ¿qué es lo que va a tener? Pues va a tener una descompensación súbita de su patología base, ¿no? Como les comentaba, la tromboembolia pulmonar en el 95% de los casos es una complicación de las enfermedades y por eso es que hay una descompensación súbita de las enfermedades base y por lo tanto una agudización de los cuadros crónicos. ¿Y qué vamos a ver? Que el paciente, o sea, esta descompensación que tuvo no mejora con tratamiento y que además tiene factores de riesgo, los cuales ya vimos. Entonces, con esos factores de riesgo, con esta falla en la mejora, con esta descompensación que no remite con ningún tratamiento, podemos orientarnos al diagnóstico. Y ahora, bueno, sospechamos TEP y ahora ¿qué hacemos? Primero lo que tenemos que hacer y lo que incluso podríamos hacer nosotros en una atención primaria sería verificar los criterios de Wells, en donde esos criterios de Wells nos ayudan a determinar la posibilidad de la formación de una tromboembolia, en este caso pulmonar, donde
En este tipo de modelo de Wells, se hace si hay un antecedente de enfermedad trombótica venosa, si la frecuencia cardíaca está arriba de 100, si hay una cirugía reciente o inmovilización. Una de las cirugías más comunes en los adultos mayores, mejor dicho, una de las patologías más comunes es la fractura de cadera. Y si a esto le sumamos que lo operaron recientemente y por la fractura de cadera, tiene un alto riesgo de formación de trombos. Y al tener un alto riesgo de formación de trombos, genera que tenga alto riesgo de tener tromboembolia pulmonar. Por eso es que la cirugía reciente y la inmovilización puede ser un factor de riesgo considerable para esta patología. Hemoptisis, o sea, tos con sangre, cáncer no controlado, signos clínicos de trombosis venosa profunda o alguna otra alternativa diagnóstica que se pueda diagnosticar y que no sea TEP, ¿no? Entonces, vemos como si esto es mayor a 4, pues es probable que lo sea, y si es menor a 4, es poco probable que lo sea, y hay riesgos bajos, intermedios y altos para esta patología. Si es altamente probable, como lo vimos en esta tablita, eh, tenemos que confirmar esta tromboembolia pulmonar con estudios de imagen. Si no es poco probable, tenemos que descartar la tromboembolia con el dímero D. ¿Esto qué quiere decir? Que los estudios de imagen en esta patología son más sensibles que específicos, mientras que el laboratorio, en este caso el dímero D, es más específico que el TEP, porque el dímero D me va a ayudar más a ver si el paciente realmente no tiene TEP, mientras que el estudio de imagen me va a confirmar que el paciente pueda tener TEP o no. Otro estudio que también se ocupa, otra tabla que también se ocupa, es el puntaje de Ginebra, en donde en estos va a ser hacen lo mismo que Wells con diferentes parámetros, factores de riesgo, edad mayor de 65 años, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda previa, cirugía fractura de miembros pélvicos, malignidad activa, dolor unilateral de la pierna, hemoptisis, entre otros más. Pero el que nos vamos a basar por lo general es en la escala de Wells. Y entonces, como les comentaba, estos ya los acabamos de ver. Y bueno, lo sospechamos. Tenemos una probabilidad alta o baja intermedia. Si tenemos baja intermedia, habíamos dicho que tenemos que descartar que no lo sea. Entonces sería con el dímero D. Que si el dímero D sale elevado, quiere decir que es positivo. Por lo tanto, tendríamos que hacer una angiotomografía, en donde la angiotomografía, si esta resulta positivo o sí, como diagnóstica a la patología, pues podemos corroborar el diagnóstico. Y en dado caso de que no lo sea, entonces descartamos este diagnóstico y buscamos otras patologías que pueden formar un cuadro clínico similar. En el caso de que la escala de Wells sea alta, nos vamos directamente a la angiotomografía y lo mismo, ¿no? Vemos si es negativo o positivo para la patología que estamos buscando y vemos si realmente no lo es, pues ver qué otra cosa podría hacer y qué otras maniobras o qué otros estudios podríamos solicitar para poder corroborar nuestro diagnóstico. Pruebas diagnósticas, pues son varias. Tenemos las específicas y las inespecíficas. En las inespecíficas tenemos, por ejemplo, la radiografía, el electrocardiograma, la gasometría y, por supuesto, el dímero D. Que el dímero D, como les comentaba, es un laboratorio de descarte, o sea, es específico. Entonces, eso es muy importante. Pero ninguna de estas me va a confirmar el TEP. Por eso hay que hacerla porque lo tenemos que hacer por parte del protocolo, pero ninguna me va a confirmar el TEP. Lo que sí me lo puede confirmar es una tomografía helicoidal con contraste, una cintigrafía con ventilación perfusión, una angiografía pulmonar, un ecocardiograma y un ultrasonido venoso compresivo. Son estudios muy sofisticados que por lo general están en un segundo e incluso hasta un tercer nivel de atención. Y por eso es que queremos mandar el mensaje de que la atención primaria solo podemos orientarnos al diagnóstico, pero no podemos llegar a hacer esto porque por supuesto que nos rebasa tanto atención primaria e incluso secundaria. Entonces, esto solo nos habla también de la gravedad de la enfermedad. Y si no lo manejamos a tiempo, pues puede ser bastante peligroso. Y vemos que en la radiografía tenemos signos específicos, bueno, o sugestivos al TEP, y los inespecíficos que son originados por otra comorbilidad que tiene el paciente. Como habíamos visto, por lo general esto se presenta en los adultos mayores. Entonces, al presentarse en los adultos mayores, pues es que sucede que tengan otras enfermedades que generen comorbilidades. En los inespecíficos podemos encontrar atelectasias, las cuales pueden mostrarse inclusive en cualquier otra patología, infiltrados difusos y elevación de la cúpula diafragmática.
Mientras que en los sugestivos tenemos 3 signos característicos. El signo de Westermarck, como se ve en la segunda imagen, si ven, hay un área bastante radiolúcida, que es un área de hipoperfusión. Se ve negro, negro, negro aquí, y está señalado con las flechitas. El signo de Paya, que es una dilatación de la arteria pulmonar, como lo podemos ver también en esta radiografía, y vemos lo gruesa que está la arteria pulmonar de la dilatación, lo cual, si hay una dilatación de la arteria pulmonar y hay una formación de signo de Paya, nos está hablando también de una hipertensión pulmonar. Y también tenemos aquí la joroba de Hampton, que la joroba de Hampton es un infarto pulmonar, como lo podemos ver en esta área señalada con las flechas, que nos orienta mucho a una tromboembolia pulmonar. El electrocardiograma también es bastante importante. Sirve más para descartar que no sea otra cosa, como por ejemplo un infarto agudo del miocardio, porque si decimos que el paciente llega porque le duele el pecho, pues lo primero que vamos a sospechar es un infarto, ¿no? No vamos a sospechar una tromboembolia. La tromboembolia es un diagnóstico de descarte. Entonces, por eso es importante descartar todo para estar seguros de qué estamos haciendo. Entonces, le pedimos el electrocardiograma y en el electrocardiograma vamos a encontrar inicialmente una taquicardia sinusal, que es lo más frecuente, con datos de fibrilación auricular e incluso arritmias supraventriculares, y también signos de cor pulmonar, que es la desviación del eje eléctrico hacia la derecha, un bloqueo de rama derecha, la P pulmonar y el patrón de McQueen y White, que es como el que vemos aquí, que se presenta en S1, Q3 y T3, ¿no? Entonces, esta presencia de ese patrón es característico de una tromboembolia pulmonar. Por supuesto que la angiografía por contraste helicoidal es la mejor prueba, diría yo que tal vez el gold standard para esta patología. Confirma el diagnóstico y permite realizar diagnóstico diferencial al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque como hay tomografía con contraste, pues puedo ver diferentes estructuras del cuerpo y así determinar si es esa patología o no. Tiene una especificidad del 96% y un 85% de sensibilidad. Debe ser evaluada por un experto y tiene diferentes contraindicaciones. Uno de los más importantes, pues la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque como tiene contraste, la depuración se ve alterada, ¿no? Entonces, de hecho, como médico interno y como médico pasante y como médico residente, es una de las mayores indicaciones al hacer una tomografía con contraste es solicitar el valor de la creatinina, que si esa creatinina está arriba de 1.7, se descarta 1.2, de 1.2 a 1.7 hacia arriba, se descarta que se pueda hacer un contraste justo por ese daño renal, ¿no? Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta esto y también ver otras situaciones como, por ejemplo, que la persona sea alérgica al contraste, lo cual también puede ser relativamente común, o que esté en el primer trimestre del embarazo. ¿Por qué? Porque al final todo esto puede ser teratogénico para el feto. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y se va a observar un taponamiento de la arteria pulmonar, por lo que no hay captación del contraste. Si se dan cuenta, en la imagen de abajo, vemos contrastadas los vasos, pero aquí hay un área en la que no hay contraste. ¿Por qué? Porque hay un tapón. Pues como hay un tapón, no pasa el contraste y no se capta. Entonces, otro estudio también que se puede ocupar es la gamagrama por ventilación-perfusión, que actualmente está indicado cuando no es posible realizar una angiotomografía. La realidad es que este estudio es bastante complejo. Honestamente, no se ocupa tanto, pero en dado caso de que no podamos hacer una angiotomografía, pues hacemos un gamagrama. Y es un estudio, en un estudio normal, la distribución homogénea de la ventilación-perfusión descarta el diagnóstico del TEP, ¿no? Que eso sería como lo idóneo. Pero pues aquí no es tan normal. Entonces vemos como los estudios con zonas bien ventiladas y mal perfundidas confirman la obstrucción del vaso pulmonar. Y entonces el algoritmo diagnóstico nos ayuda a diferenciar y a saber qué hacer, ¿no? Si tenemos un probable TEP, pues tenemos que confirmar. ¿Cómo? Con pruebas de imagen. ¿Cuáles? La número 1, la tomografía helicoidal con contraste, que tiene, como les comentaba, una sensibilidad del 85% y especificidad del 96%, y es el gold standard y de primera elección. Si tiene contraindicaciones para esta, pues hacemos la scintigrafía, ventilación, perfusión, que es esta, ¿no? Si tiene contraindicaciones también para esta, pues hacemos una angiografía pulmonar. Si tiene contraindicaciones para esta, pues hacemos un ecocardiograma y un ultrasonido venoso compresivo, que es recomendado en pacientes que están hemodinámicamente inestables. Ahora, si el paciente es poco probable que pueda tener TEP, pues ¿qué hacemos? Lo descartamos. ¿Cómo lo descartamos? Con el dímero D, el cual ya lo habíamos visto. ¿Cuáles son los valores?
Si es positivo, pues si es menor de 70 años y el valor está arriba de 500, es positivo. Si es mayor de 70 años y el valor está arriba de 1000, es positivo. Pero recordemos que el dímero D no confirma la tromboembolia pulmonar. Eso es muy importante. Lo que lo va a confirmar es esto, la tomografía y los estudios de imagen. Pero el TEP, el dímero D, solo es para descartar que no sea otra cosa. Y entonces, en dado caso de que el dímero D salga en rangos bajos, normales, pues tenemos que buscar otra causa. Y entonces también, conforme a esto, hay otra clasificación, que es el OPESI, que clasifica el grado de riesgo que pueda tener la persona con tromboembolia pulmonar. Es importante definir la severidad de la tromboembolia porque es el que nos va a marcar el manejo terapéutico. Entonces, es necesario hacer esta medición para ver pues en dónde estamos parados y qué vamos a hacer. Esto lo que va a medir es diferentes parámetros, entre los cuales destacan la edad, si es de sexo masculino, porque habíamos dicho que es un factor de riesgo, si ha tenido antecedentes de cáncer, de falla cardíaca crónica, de enfermedad pulmonar crónica, si el pulso está arriba de 110, si la presión sistólica está por debajo de 100, si hay taquipnea, si la temperatura está por abajo de 36, si hay alteración del estado mental, si hay saturación menor al 90%, y a cada uno le va sumando un cierto porcentaje, que al sumar ese porcentaje nos indica en qué riesgo estamos. Y entonces esta mapita me parece bastante interesante porque me ayuda muy bien a saber qué voy a hacer con un paciente con tromboembolia y que además estoy valorando el PESI para manejar la severidad del cuadro. Pues, ¿qué es lo que le voy a hacer? Primero, sospecho de la tromboembolia, ¿no? El paciente llega a urgencias porque tiene dolor en el pecho y le falta el aire. Que, como les comentaba, eso puede ser esa y 1000 enfermedades más. Entonces, por eso esto es de descarte. Y sabemos que tiene sospecha de TEP, entonces, ¿está en estado de choque o no está en estado de choque? ¿Está en estado de choque o hipotensión? Pues tendremos que hacerle una angiotomografía lo más pronto posible, ¿no? Y entonces, si le hacemos, vemos si es positivo o negativo. Si es positivo, pues por supuesto que es un tratamiento específico. Clasificamos el riesgo en el que está con la clasificación del PESI y hacemos diferentes procedimientos para poder retirar o romper esos sí, esa tromboembolia, ¿no? ¿Cuál podría ser? Una trombólisis o una trombectomía. Si es negativo, pues tendremos que buscar otras causas de inestabilidad hemodinámica para ver cómo las podemos tratar. En el caso de que el paciente no esté chocado, no esté hipotenso, o sea, esté mal, pero no esté tan mal, pues tenemos que ver la probabilidad clínica que tenemos de esta enfermedad, que puede ser baja intermedia o alta probable. Si es baja intermedia que habíamos dicho, pues tenemos que descartarlo como con el dímero D. Si el dímero D, habíamos dicho que si en una persona menor de 70 años estaba arriba de 500 o en una persona mayor a 70 años estaba arriba de 1000, pues es positivo. Y entonces ya no lo descartamos, ya medio lo estamos confirmando, pero para confirmarlo certeramente, la angiotomografía. Y la angiotomografía me va a decir si sí o no. ¿Por qué? Porque hay zonas de hipoperfusión y por lo tanto no puede hacer contraste y se ve hipodenso, ¿no? Entonces, esto va a generar que si es positivo, pues hay un tratamiento específico. Para el tratamiento específico, de nuevo, la clasificación del PESI, riesgo intermedio, riesgo bajo, riesgo alto. Si el riesgo es alto, pues hacemos diferentes maniobras, como les comentaba, la trombólisis o la trombectomía. Si es intermedio, tal vez lo podríamos manejar con anticoagulación y ver si es necesaria una reperfusión de rescate y mantenerlo en esos parámetros para pues, evaluar cómo va. Y en el caso de que el riesgo sea bajo, pues una anticoagulación y hospitalizar, ¿no? Entonces, ver si esa anticoagulación es funcional y ver cómo va evolucionando con el paso de las horas. Normalmente se hace una evaluación al momento, a las 24 horas y a las 72 horas para ver cómo evoluciona todo el cuadro. Y ese tratamiento, como les comento, y de nuevo hago mucho hincapié, esto se encuentra en su mayoría en un hospital, ¿no? No es un tratamiento que podamos traer a casa. Y vemos que lo más importante sería el reposo las primeras 48 a 72 horas, en donde en pacientes con TEP de alto riesgo, con riesgo moderado, o trombosis venosas profundas concomitantes. La oxigenoterapia, porque obviamente hay una oclusión en la parte pulmonar y por lo tanto la saturación está baja, se tiene que hacer en esos pacientes y pacientes con saturación menor al 90%.
Los pacientes inestables hemodinámicamente se benefician de la administración de cantidades modestas de volumen, no más de 500 mililitros de solución salina. ¿Por qué? Porque un aumento excesivo de la precarga podría precipitar el fracaso del ventrículo derecho, porque se sobrecarga de nuevo el ventrículo derecho, no puede funcionar correctamente y de nuevo hay una obstrucción severa que puede condicionar la muerte. Y en dado caso de que el paciente esté bien grave, sabemos que la tromboembolia pulmonar, como les comentaba, puede generar diferentes estados de choque. El estado de choque obstructivo, siendo el más importante el choque cardiogénico, es como la complicación inmediata de una tromboembolia pulmonar. Por eso es que la noradrenalina es un inotrópico de elección en pacientes con esta enfermedad. Vemos como hay una terapia anticoagulante, y como les comento, heparina de bajo peso molecular es como la más efectiva, ¿no? Y seguir antagonistas de la vitamina K, la anticoagulación parenteral, la monoterapia con inhibidores selectivos del factor 10 de la coagulación, que son medicamentos muy, muy específicos, y la medición de estos parámetros que estamos tratando de modificar. Todos los pacientes con esta enfermedad deben recibir al menos un mínimo de 3 meses de tratamiento anticoagulante para ver que se reduzca el riesgo de esta enfermedad. El tratamiento anticoagulante extendido reduce el riesgo de estas recurrencias trombóticas en un 90% de los casos, pero multiplica el riesgo de sangrado por 3. Por eso es muy importante saber manejar y que un profesional de la salud capacitado maneje correctamente el manejo de los anticoagulantes, porque si no lo manejamos correctamente tenemos complicaciones que a veces son irreversibles. Como les comentaba, el tratamiento trombolítico, hay indicaciones y contraindicaciones. La indicación más efectiva es que haya una tromboembolia pulmonar aguda, sintomática y con estabilidad hemodinámica, es decir, que el paciente esté chocado y le tengo que hacer una trombólisis. Contraindicaciones, que el paciente tenga enfermedades intracraneales, que tenga una cirugía reciente o que tenga un antecedente de un trauma reciente. ¿Cuál es la más comúnmente asociada? La fractura de cadera a los adultos mayores. Y de nuevo, tratamiento trombolítico, como ya lo hemos estado viendo, hay diferentes grados de severidad de acuerdo al PESI. Vemos como ya una identificación conforme a si está en estado de choque o no. ¿Qué le vamos a hacer? Si vamos a hacer en un riesgo alto una trombólisis o una trombectomía, en un riesgo intermedio anticoagulación convencional y ver cómo evoluciona, y en bajo riesgo lo mismo, ¿no? Y en dado caso de que no, pues tendremos que ocupar otros estudios u otros tipos de procedimientos más sofisticados, como meter un filtro de la vena cava inferior para poder reducir la presión y retirar el trombo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Tenemos el diagnóstico, está tomando su anticoagulante, tenemos que ver cómo evoluciona a los 3 o 6 meses, si el paciente sigue con disnea o sigue con una limitación funcional del área pulmonar, y qué le vamos a hacer. Si este paciente sigue con eso, pues le hacemos un ecocardiograma transtorácico, que eso nos puede indicar que haya un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo alto de poder tener de nuevo una tromboembolia pulmonar, o en su caso de que el paciente pues no tenga nada, pero si tiene factores de riesgo asociados a la tromboembolia, pues tenemos que estar manejando correctamente la anticoagulación y ver que no se repita un cuadro clínico similar al que ya presentó al momento del diagnóstico. Y pues de mi parte ha sido todo. Espero que la clase sea bastante funcional para entender un poco más el tema. De cualquier forma, aquí están las redes de la red para que puedan comunicarse con nosotros en caso de cualquier duda, comentario, sugerencia. Y pues nada, que tengan un excelente día y que todo vaya muy bien.